Hola, buen día. Somos el equipo número 4 y vamos a hablar sobre Van der Waals más que una ecuación cúbica de estado. Siguiente, Vlad, por favor. Okay. Muy bien, voy a hablar sobre los gases antes de Van der Waals. Tenemos que Robert Boyle, a mediados del siglo XVII, propuso una relación entre presión y volumen al establecer que a temperatura constante la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcionales, y a partir de esta relación surgió la ley de Boyle. Después, a principios del siglo XIX, el físico-químico francés Joseph-Louis Gay-Lussac postuló que la presión de un gas con masa y volumen definidos es directamente proporcional a la temperatura absoluta, y es aquí donde dio origen a la ley de Gay-Lussac. Al reunir las propuestas de las dos leyes anteriormente ya mencionadas, resulta la ley del gas ideal, que fue la primera ecuación de estado y la primera relación capaz de describir el estado de agregación de un mol de una sustancia en particular, al presentar una relación entre la presión, el volumen y la temperatura absoluta reunidas en una constante molar de los gases. Es donde tenemos lo que es la fórmula PV es igual a RT, donde el isoterma PV es la relación entre presión y volumen a una temperatura establecida y tiene forma de hipérbola. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre lo que es la introducción a la ecuación de Van der Waals. En junio de 1873, Van der Waals expuso una teoría explicando el comportamiento de una sustancia en la región de coexistencia en líquido-vapor, basándose en el tamaño finito de las moléculas de un gas. Van der Waals también modificó la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac, ya que estudiando y observando consideró que las moléculas ocupan espacio y ejercen atracción entre ellas. Es donde da origen la ecuación de Van der Waals, una ecuación de estado de un mol de un gas no ideal, donde tenemos que P se refiere a presión, R es la constante de los gases ideales, T es la temperatura absoluta, B es el volumen excluido por las moléculas, A es la magnitud de la fuerza de cohesión y V es el volumen molar de la sustancia. De esta manera, a partir de todo esto, Van der Waals realizó la unificación sobre las propiedades de los fluidos existentes en una sola ecuación. Continuando con la explicación, tenemos ahora el punto crítico. En 1869, el físico Thomas Andrews experimentó con el gas de CO2. Expuso este gas a diferentes variaciones de temperatura, en la que pasaba de líquido a gas y de gas a líquido. Descubrió también que al llegar a cierta temperatura, la densidad de ambas fases era prácticamente la misma, por lo que distinguir entre líquido y sólido era imposible. A esta condición en la que la densidad era la misma, Thomas la llamó punto crítico. Mientras encontraba este punto crítico, Thomas dio origen a otros términos, los cuales eran volumen crítico, presión crítica y temperatura crítica, conocidos en conjunto como constantes críticas. Por otra parte, Van der Waals estudió esta misma condición, pero en forma teórica, como vimos en la diapositiva anterior, y propuso dos constantes dentro de su ecuación. Estas constantes eran la constante A y la constante B, como podemos ver en las tablas de abajo. Estas constantes son valores experimentales con los que estos valores, junto con los valores experimentales, arrojaron datos cercanos entre sí. Y aquí podemos ver
en las equivalencias que tienen las constantes A y B con los valores de volumen crítico, temperatura crítica y presión crítica. Factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad o factor de compresión está representado por la letra Z, como podemos ver en la imagen. Es una función que depende de la presión, del volumen y de la temperatura. Estos valores se someten a un gas real. En esta ecuación, la letra Z en un gas ideal valdría 1 sin importar la temperatura y la presión a la que se someta. Pero al trabajar con gases reales, ocurren anomalías. Si la presión baja, reduce el volumen con respecto al gas ideal. Y entonces el valor de Z valdría menos que 1. Y por otra parte, a altas presiones, el gas se expande y con respecto al gas ideal, Z valdría más que 1. Van der Waals quería encontrar un número constante y exacto para el valor de Z, pero, pero en punto crítico, Van der Waals encontró teóricamente este número exacto, el cual estaba representado como 3/8 o en números decimales en 0.38. Más sin embargo, este número exacto cambiaba en diferentes tipos de gases. Por ejemplo, en los gases nobles, el coeficiente de compresibilidad crítico era igual a 0.29 y no 0.37, por lo que no se logró un valor exacto y constante, pero aún así logró un mayor acercamiento a los valores de estudio de los gases reales en su punto crítico y en estado natural. La parte más importante de la ecuación de Van der Waals es la relación en el estado líquido y en el estado gaseoso, por lo que las isotermas que se encuentran encima de la temperatura crítica se comportan igual que en los experimentos de Thomas Andrews, como mencionamos anteriormente, y por otra parte podemos encontrar que existe un equilibrio termodinámico en el área de la curva que se encuentra por encima de la presión crítica y por debajo de la presión crítica también existe un equilibrio. En este caso, este equilibrio nos indica que al momento de hacer el cambio entre, entre el estado líquido y gaseoso, no se ocurre, no se genera ni se destruye ningún tipo de energía. No se pierde ni se gana energía. Por esto se logra dentro de la ecuación de Van der Waals con los gases reales, teóricamente. En el estado de esta gráfica se representa con la equivalencia. Más sin embargo, con gases reales, esta gráfica representaría una pendiente positiva, lo que indica un desequilibrio. Ok, yo les voy a presentar la periodicidad de la ecuación de Van der Waals para las constantes A y B. La periodicidad que presenta en la ecuación de Van der Waals se puede analizar aplicando constantes críticas de los compuestos. Utilizando constantes críticas en una familia de compuestos, se aprecia un comportamiento lineal cuya pendiente describe la contribución energética, mientras que la ordenada indica la familia a que nos referimos. En la primera gráfica podemos observar que existe una relación periódica con respecto al efecto de repulsión entre las moléculas. Y en la gráfica que está enseguida y en la número 3, que es la primera de la siguiente diapositiva,
Se aplica, al igual que el anterior, una temperatura de 297 grados Kelvin, que al comparar la constante B con el volumen molar de diferentes alcanos se obtiene una relación lineal entre los valores teóricos y experimentales. Por ese último caso, cabe resaltar que a la misma temperatura la ecuación corresponde a un binomio de segundo grado y la no linealidad es por las fuerzas de dispersión de London, que en resumen establecen que las moléculas que no son polares tienen la capacidad de crear dipolos instantáneos. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ahora yo voy a hablar sobre lo que es la tensión superficial de Van der Waals. Y tenemos que la tensión superficial es el trabajo necesario para transportar moléculas hacia la superficie de un líquido. También tenemos que existe una relación que nos dice que a mayores interacciones intermoleculares del líquido, mayor es el trabajo necesario para trasladar las moléculas del seno del líquido a la superficie, por lo que el valor de tensión superficial también es mayor. Van der Waals reprodujo el comportamiento de la tensión superficial como función de la temperatura con la siguiente ecuación que podemos apreciar en la parte de abajo, donde tenemos que A es una constante experimental para cada sustancia, T es la temperatura absoluta, Tc es la temperatura crítica de cada sustancia y N es el exponente crítico para la tensión superficial que corresponde a 11 novenos. Siguiente. Ok, sigue la ley de diámetros rectilíneos. La ley de los diámetros rectilíneos fue reportada en 1880 por Louis Paul y Van der Waals, que tras haber realizado de forma independiente experimentos con mezclas de dióxido de carbono y aire, lo que nos indica que esta ley es que la media de las densidades de cualquier sustancia en estado líquido y en vapor saturado, encontrándose a la misma temperatura, es una función lineal de temperaturas. Se presenta con la siguiente fórmula, que es la de la izquierda, donde dL es la densidad del líquido, dB es la densidad del vapor, dO es la densidad media y T es la temperatura en grados Celsius. Ok, y correspondientemente a la ecuación de la derecha, alfa es el coeficiente angular de los diámetros de las diferentes sustancias, el cual debe ser proporcional a su densidad crítica y es inversamente proporcional a la temperatura absoluta crítica, donde alfa es igual al coeficiente angular de los diámetros de las diferentes sustancias. Con base en este descubrimiento, Van der Waals predice una relación entre la densidad teórica y la real. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues aquí ya llegamos a la conclusión. Y como conclusión podemos decir que Van der Waals hizo grandes aportaciones a la termodinámica con sus avances científicos. Trabajos como la ecuación cúbica de estado hasta el día de hoy son tan relevantes. Este gran científico nos dejó un legado de investigación para que otros nuevos científicos puedan apoyarse y encaminarnos a nuevos horizontes. Como para completar, podemos decir que Van der Waals, con sus ecuaciones y con sus investigaciones teóricas y experimentales, pudo concluir que en los gases reales, los cuales son muy impredecibles, se puede llegar a crear una ecuación que abarque a todos ellos, mas sin embargo no puede ser tan precisa y exacta. Pero como dijo nuestro compañero, esto puede llegar a que futuros investigadores puedan inspirarse en el trabajo de Van der Waals
para crear una ecuación que pueda abarcar todos los gases reales de manera exacta y precisa. Pues esto es todo por nuestro equipo. Muchas gracias por la atención y eso es todo. Gracias. Gracias. Maestra.